Como todos los lunes, aclaramos las consultas que usted tenga en materia de facturación electrónica y es por eso que le agradecemos a don Álvaro Retana, gerente general de GTI, que nos acompaña en esta ocasión. ¿Qué tal, don Álvaro? El saludo de las buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, encantado de saludarlos, un placer estar con ustedes. Gracias, don Álvaro. Tal vez empecemos porque ya es diciembre, ¿verdad? Hoy estamos 4 de diciembre, ya empieza ese ajetreo por las compras navideñas, etcétera. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer, como consumidores, a la hora de hacer estas compras en materia de facturación? Yo como consumidor, ¿a qué le tengo que prestar atención? Bueno, en realidad es muy importante tener todo el cuidado ahora en diciembre porque para las empresas principalmente es un mes delicado. Hay que pagar aguinaldos, hay que ir pensando en el cierre fiscal y en realidad sí se ve una reactivación de la economía y las empresas necesitan tener en orden la factura electrónica, importantísima en estas fechas. Incluso nosotros estamos planeando ya un seminario que tiene que ver con el cierre fiscal. Ese seminario lo tenemos planeado para el próximo miércoles 13 de diciembre, es en el Hotel Crown Plaza Corobicí. Y quería anunciarles que para las personas que se inscriban vamos a estar rifando una serie de cupos gratis. Entonces, para que se puedan inscribir y participen en esta rifa, porque es con una especialista, la contadora pública Dunia Zamora, y se van a ver temas precisamente que tienen que ver con esta pregunta que me está haciendo. Por ejemplo, cómo hacerlo del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las utilidades, cómo integrar la renta gravable cuando hay alquileres, cuando hay ganancias de capital, cómo deducir los gastos que tenemos durante el año, cómo se puede limitar los gastos por intereses, los gastos por donaciones, podemos meterlos en la renta o no, cómo se aplican las pérdidas de diferentes periodos fiscales que hayamos tenido, cómo se aplican las tarifas que tenemos, cómo se llenan los formularios, cómo se tratan los salarios cuando son trabajadores independientes y tenemos que incorporarlos a la contabilidad, cómo se usan todos los comprobantes electrónicos, no solo factura electrónica, sino notas de crédito, notas de débito y los demás tipos de comprobantes electrónicos, incluso cómo se aplican las facturas de compra. Y dar ejemplos de jurisprudencia y de fiscalización para que el cierre fiscal salga adecuadamente y no nos vayamos a exponer a multas del Ministerio de Hacienda. Entonces, don Álvaro, el próximo miércoles 13 de diciembre en el Hotel Crown Plaza se va a estar realizando este seminario sobre cierre fiscal, pero tal vez si usted nos explica cómo pueden las personas inscribirse para optar por uno de estos cupos gratuitos que usted decía que se van a sortear. Sí, tenemos la información en las redes sociales, en la red Facebook, por ejemplo, de GTI Factura Electrónica. Uno puede enviar un mensaje por el Facebook Messenger o llamar al 2105-4400 y dejando los datos o incluso inscribiéndose en el seminario. Vamos a estar haciendo la rifa entre las personas que tengamos inscritas, de modo que les salga el curso totalmente gratis. Es decir, si ya alguien ha pagado la inscripción y si sale favorecido, se le estaría retornando el monto que ya canceló hasta completar todos los cupos que vamos a dar gratis. Don Álvaro, hay obligaciones tributarias que prácticamente están a la vuelta de la esquina, además, por supuesto, del cierre fiscal, pero también vienen fechas importantes la próxima semana para el pago de los impuestos. Tal vez si usted nos recuerda, y la presentación obviamente de declaraciones, y nos recuerda cuáles son esas obligaciones que tenemos que tomar en cuenta, porque yo sé que diciembre es un mes de mucha fiesta, pero no se nos pueden estar olvidando estas obligaciones tributarias en diciembre. Sí, claro, y es que tenemos el próximo viernes 15, la próxima semana, cae viernes, no hay que irse de fiesta antes de poder presentar las obligaciones de ese día, que sería la declaración del IVA,
y las declaraciones de renta sobre ganancias de capital en lo que son bienes muebles o bienes inmuebles. Y recordar acá que hay un informe muy importante de la Contraloría General de la República que dice que hay grupos de gente que están dejando de facturar, y la Contraloría en su estudio es muy específica y analiza las diferentes áreas de negocio, y parte de lo que dice es, vea, en el área de alquileres se está dejando de facturar. Entonces no se confíen porque Hacienda tiene sistemas que son inteligentes, y si ve que se estaban haciendo facturas por alquiler y de pronto ya dejaron de hacerse, pueden ser sujetos a una revisión del Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando se habla de renta sobre ganancias de capital, se refiere a eso, del tipo de bienes inmuebles, que son todos los alquileres, locales comerciales, casas y demás, y bienes muebles, que es cuando uno presta dinero o cuando realiza alquileres, pero de bienes que son muebles, como por ejemplo alquiler de vehículos o alquiler de maquinaria y equipo, que también entran en eso de las ganancias de capital y por los cuales hay que pagar impuesto de la renta. También, don Álvaro, no me preguntan por acá el número terminado en 1227, ¿qué tiene que tomar en cuenta para el pago del adelanto de renta? ¿Cuándo se debe hacer y qué tengo que tomar en cuenta?, dice esta persona. Los pagos del adelanto, en realidad Hacienda los calcula. Hacienda toma el valor que se pagó de renta el año anterior y con eso lo divide lo divide en 4, de modo que la empresa tenga que hacer 4 pagos bastante similares si las condiciones de renta son similares. Un ejemplo fácil: si uno tuvo que pagar 100,000 colones de renta, entonces es muy posible que Hacienda coja esos 100, los divide entre 4 y le dice, vea, el primer pago de adelanto de renta van a ser 25,000 colones, y el segundo otros 25,000, y el tercero otros 25,000, esperando que cuando uno tenga que pagar la renta del siguiente año, entonces le toque pagar igual 25,000 colones. Pero hay opciones para la empresa. Si la empresa ve que este año, por ejemplo, sus ingresos bajaron por alguna situación especial, lo que tiene que hacer es ir y presentarse al Ministerio de Hacienda, a las oficinas de la Administración Tributaria, y explicar que hubieron cambios en el comportamiento y que esa cifra que calculó Hacienda el año pasado con la renta que se tuvo ya no se está dando, y entonces necesita hacer un ajuste en los adelantos de la renta, muestra las pruebas que tenga y en el ministerio le pueden hacer esos ajustes de adelanto. Pero en realidad uno no tiene que hacer nada con los adelantos, porque eso se calcula con una fórmula que tiene que ver con los pagos de renta de los periodos pasados. Dice David Azofeifa desde Palmares: para el cierre fiscal tengo algunos documentos como financieros, registros de ingresos y gastos y también otra documentación. ¿Necesito algo más para hacer ese cierre fiscal? Lo principal que necesita es todos los registros de ingresos y los registros de gastos, y además lo que ya ha ido pagando en adelantos de renta y en el IVA. En los ingresos se refiere a toda la facturación, y en los gastos son las facturas de las compras que aplican al negocio, todo lo que le ha costado a usted hacer la producción, más los otros documentos de los cuales no necesariamente tiene factura. Por ejemplo, en la municipalidad, que cuando uno saca la patente hay gastos para sacar la patente, pero la municipalidad lo que le da es un recibo de pago de patente o de impuestos municipales o de cualquier otro rubro que le esté afectando y de que usted no tenga un soporte con una factura. Igual tiene que tener todo el detalle de la planilla para poder ponerlo como un costo en la operación, y ya con eso se puede hacer el cierre fiscal. Dice Ángela Fonseca desde San Carlos:
Tengo algunos problemas para el cierre fiscal porque no entiendo lo del cálculo de impuestos. ¿Cómo podemos explicarle cómo se realiza? Bueno, acá sí es muy importante, señora Ángela, si tiene dudas, acudir a un profesional, a un contador. Y el consejo es por lo siguiente: la idea es no pagar más impuestos del que en realidad le toca pagar. Y hay cosas que usted podría estar aplicando que los profesionales tienen todo el conocimiento para hacerlo, pero que uno, si no es profesional en la materia, podría dejarlos por fuera. Entonces, si los deja por fuera, va a terminar pagando más de lo que en realidad le corresponde. Entonces, tal vez sería bueno consultar con un profesional, pedirle un presupuesto para que le ayude en el cierre fiscal y de esta forma que le ayude a hacer la declaración correctamente para que no vaya a pagar más impuestos de la obligación que tiene por ley. Don Álvaro, tal vez recordar cuáles son esas sanciones, esas multas que se tienen que tomar en cuenta si de alguna u otra forma incumplimos con el pago de los impuestos, con la declaración, si hay alguna multa por lo del adelanto de renta, si hay alguna sanción con respecto al cierre fiscal. Recordemos esas sanciones o multas que podrían aplicarse. Con todo gusto. Por los pagos de los adelantos de renta no hay sanciones. Hay unos intereses que se pueden ir cargando, pero en realidad, si uno no paga los adelantos, lo que va a tener es un problema para la empresa. Porque no es lo mismo, como les decía antes, pagar de 25,000 en 25,000 a que se le junten los 100,000 colones todos para el 15 de marzo y tenga que pagar el monto total de impuestos de la renta. ¿Cuáles son las multas principales? Si no presenta una declaración, sea una declaración del IVA o una declaración de renta, y la administración tributaria lo apercibe por eso, es una multa de 231,100 colones de multa. Entonces imagínense que uno tenga unos 6 meses de no presentar declaraciones del IVA, ya eso se le convierte en 1,200,000 colones, es decir, van sumándose conforme pasan los meses. Igual, si no emite factura, ahí la multa es mucho más cara, porque es de 2 salarios base. Entonces, si usted tiene un cliente y no le emite factura y ese cliente hace la denuncia y tiene las pruebas de una compra sin factura, son 924,000 colones la multa que tocaría. Don Álvaro, ya para finalizar, recordar las opciones que tienen las personas para asesorarse con GTI y los canales de comunicación que ustedes tienen habilitados. Con GTI es en el 2105-4400, 2105-4400. Es 24 horas al día, 7 días de la semana, sin ningún costo, o escribir al WhatsApp 6128-6044, 6128-6044. ¿Y ustedes brindan todo tipo de asesoría? ¿También brindan asesoría gratuita? Brindamos asesoría gratuita y en especial ayudamos a los clientes que tienen factura electrónica y que han adquirido Quede Claro, que eso les ayuda a los clientes y a los contadores a presentar las declaraciones, entonces le damos la guía de cómo se usa. Don Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos y por aclararnos todas esas dudas. Con mucho gusto, que la pasen muy bien. A las 12 del mediodía con 29 minutos cerramos de esta forma esta sección.